Perfecto, ya estamos platicando, estamos listos y preparados y obviamente le queremos dar la bienvenida al neurólogo Jorge Salazar. Doctor, nos cacharon contándonos, oiga, sobre este tema de derrames cerebrales que vamos a tocar el día de hoy, que es de suma importancia, porque tempranito al inicio del noticiero, doctor, tocábamos datos interesantes como de que es común, o bueno, dicen que en los hombres ocurren más derrames. ¿Esto es verdad? Bueno, hay una prevalencia dependiendo de la edad, ¿no? Ah, ok, Sí, ajá. hay ciertas edades en donde son más prevalentes en mujeres que en varones, ¿no? Por Ok. ejemplo, en la posmenopausia hay un poquito más de riesgo de aterosclerosis, de endurecimiento de las arterias en las mujeres y Ajá. este tipo de padecimientos. Pero sobre todo los derrames cerebrales o eventos cerebrovasculares hemorrágicos, que es el término que usamos los médicos, pero la gente lo conoce comúnmente con ese nombre de derrames cerebrales, que es cuando se rompe la arteria, Ok. hay un sangrado y ese sangrado forma un coágulo o un hematoma. Y dependiendo de la localización en nuestro cerebro de ese hematoma y se desplaza ciertas estructuras, pues van siendo las manifestaciones clínicas, los síntomas que va a tener ese paciente. Habitualmente se quejan de dolor de cabeza o es tan rápido todo que no se quejan de nada. ¿Pero es dolor de cabeza En ese o momento previo no es un dolor meses? de cabeza inmediato. Ay, Dios. Puede haber algún aviso, pero es raro, ¿no? En términos generales inicia de manera súbita, Ok. ¿verdad? Puede o no haber un dolor de cabeza intenso y el paciente va perdiendo el nivel de conciencia. Ok. Puede tener dificultades para hablar, ¿verdad? Para comprender el lenguaje, tener parálisis en medio cuerpo y el peligro de un derrame cerebral es que si no se detecta a tiempo el paciente puede fallecer. Se habla de que hasta la mitad de los pacientes cuando tienen un derrame cerebral pueden fallecer al momento, ¿no? O a las pocas horas o a los pocos días. Y bueno, traigo a colación el tema, y era lo que comentábamos fuera del aire, porque hace unos días, bueno, fue el fallecimiento de el Papa Francisco. Así es. Y una de las causas que se argumentaron, ¿verdad? En la constatación del cuerpo del Santo Padre, pues era que había tenido un ictus cerebral, probablemente haya sido hemorrágico, ¿no? Okay. O isquémico de una magnitud tan extensa, porque a las pocas horas él fallece, ¿no? Okay. A consecuencia de esto. Y pues decirles que los infartos cerebrales y los derrames cerebrales pueden ser prevenibles, ¿no? Es ¿Cómo decir, podemos prevenirlos? podemos prevenirlos sobre todo en gente joven con la práctica regular del ejercicio, el control del peso, una alimentación sana y algo bien importante y bien sencillo, que es la detección de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial le llamamos el asesino silencioso, porque en sus etapas iniciales, cuando inicia la elevación de la presión arterial, el paciente no tiene síntomas. Solo es después, con el paso de los años, cuando el paciente empieza a tener cambios en las arterias, se vuelven frágiles y entonces se puede producir o una embolia o un derrame. Okay. Y esto es muy fácil de hacer, ¿verdad? Consiste en tomarse la presión arterial. Muchas guías hablan de que por lo menos en toda paciente mayor a 40 años se debe tomar la presión 2 veces al año. 2 veces al año, que no son tantas, doctor. Que no ¿Está de son acuerdo? tantas, entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en su inicio la hipertensión es completamente asintomática, o sea, no da síntomas. Okay. Y si tú tienes hipertensión, bueno, pues te puedes medicar Y y podemos evitar estas complicaciones. para esto tenemos que acudir a una clínica, a un hospital. Sí, Okay. sin embargo, la detección de la presión arterial, ahora ya hay tantos dispositivos, ¿verdad? Incluso electrónicos, que a veces si se utilizan mal nos pueden dar falsas lecturas, ¿no? Okay. Lo ideal es que te tomen la presión arterial, ¿verdad? De una manera pues presencial. Esto lo puede hacer también una enfermera, ¿no? Okay. O una persona puede capacitarse para aprender a tomar la presión O sea, sí arterial. puede ser una clínica, no Sí, por necesariamente un supuesto, hospital. las unidades de prevención, bueno, el Seguro Social tiene varias y muchas clínicas privadas también. Tú puedes acudir a que te tomen la presión arterial si tienes más de 40 años y sobre todo si tienes factores de riesgo como sobrepeso, no haces ejercicio o fumas. El tabaquismo y el alcoholismo, el consumo de alcohol, también se puede relacionar con la aparición de estos derrames cerebrales. Desde luego hay algunos factores que no podemos pues controlar, como por ejemplo la edad, ¿no? La edad avanzada pues también produce cambios en las arterias cerebrales.
O sea, Entonces, más edad, más riesgo de más un derrame. riesgo, efectivamente. Ok. Pero si tú a la edad le sumas que tienes hipertensión, que fumas, ¿verdad? Que tomas, que tienes sobrepeso y no te cuidas en tu alimentación, pues este riesgo aumenta exponencialmente. Ok. Entonces de ahí el llamado a pues tomarse la presión, a practicar el ejercicio, al control del peso, Ujú. que es tan importante. Y así como ocurrió con el Papa, pues en la historia hay muchos ejemplos, ¿no? No sé si George usted, W. Bush. por ejemplo, ese es otro caso, o el Franklin Roosevelt, ¿no? Sí. Franklin Roosevelt, que fue el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fallece en funciones por un derrame El cerebral, ¿no? estrés también juega un papel Desde fundamental. luego, fundamental, fundamental. Ok, ¿cómo? Sí. Esta pregunta es súper importante, doctor. ¿Cómo una persona puede saber que le está pasando, que le está dando un derrame cerebral? Sí, lo primero es el dolor de cabeza, Ajá. pero un dolor de cabeza intenso que puede acompañarse de náuseas y vómitos, o sea, el paciente está provocado, tiene ganas de volver el estómago. Ok. Y la pérdida progresiva del nivel de conciencia. Ese es un dato muy importante porque puede estar hablando de que hay un derrame en evolución, ¿no? Que está creciendo. Ok. Entonces el paciente empieza a caer en somnolencia hasta que puede quedar incluso en un estado de coma a los pocos minutos. Ok. Esa es señal para llevar inmediatamente al paciente pues, a los servicios de urgencias para efectuarle los estudios de imagen correspondientes. Hoy en día existen, al menos en la ciudad de Mérida, pues muchas clínicas que cuentan con los equipos para hacer un diagnóstico oportuno y en algunos casos puede estar indicada incluso la cirugía, ¿no? Se puede evacuar ese coágulo y salvarle la vida al paciente. Qué importante. ¿Sí? O a lo mejor establecer una serie de medidas que van a estabilizar al paciente mientras se resuelve el derrame cerebral. Okay. En cualquier caso, la mejor estrategia es la prevención, Claro. ¿verdad? Más que curar, lo que buscamos es prevenir. Y bueno, pues ya les di algunas estrategias y una de ellas que es bien importante y que a veces se nos olvida y que es tan sencilla es la toma de la presión arterial, porque si se es hipertenso, bueno, pues hay que medicarse, ¿no? Oportunamente y cambiar un poquito los estilos de vida. Y que sabemos también que cada minuto que pasa después de un derrame, pues es fundamental, ¿no? Puede depender mucho de qué va a pasar con este paciente. Hay una frase que usan mucho los neurólogos, se llama el tiempo es cerebro, ¿no? O sea que cada minuto que tú te traces en atender a ese paciente estás perdiendo neuronas, ¿no? Porque todo este derrame produce una serie de cambios y va dañando en cuestión de minutos literalmente. Claro, claro. Entonces es importantísimo pues, ir inmediatamente a los servicios de urgencia para una atención inmediata, ¿no? Y una vez que sucede, doctor, ¿qué tan importante es la rehabilitación? Sí, en la etapa de secuelas, la rehabilitación que consiste en una buena medida en cuanto a la terapia física, ¿verdad? Los ejercicios, y dependiendo de la localización del derrame también pueden requerir pues terapia de lenguaje, ¿no? Porque puede afectarse el área del lenguaje, no pueden hablar, no pueden comunicar, muchas veces entienden perfectamente lo que les estás diciendo, pero no pueden hablar, no pueden articular las palabras. ¿Por qué? Porque se les dañó el área del lenguaje, ¿no? O pueden tener dificultades para consumir los alimentos, lo que le llamamos disfagia, no pueden deglutir, no pueden tragar. Entonces hay una terapia para esa deglución o para ese lenguaje que con el paso de las semanas o de los meses los pacientes pueden mejorar y recuperar su calidad de vida. Ok, ¿cuál es el tratamiento común que se le da a un paciente con un derrame cerebral? Sí, bueno, además de la prevención, bueno, el control de la presión arterial es fundamental. Hay ciertas medidas, dependiendo de la localización del coágulo y de su extensión, en ocasiones puede requerir la aplicación de soluciones, ¿verdad? Sobre todo la estabilización de la presión arterial es muy importante porque si esta está descontrolada, el coágulo va a seguir creciendo, ¿verdad? Se pueden aplicar ciertas medidas quirúrgicas como la evacuación del coágulo, no en todos los casos, hay sus indicaciones. Muchas veces la gente cree que como tienen un derrame, forzosamente los tienen que operar y esto no es así. Pero sí hay casos bien establecidos en donde el operarlos oportunamente sí mejora la calidad de vida o les puede salvar la vida, ¿no? Y hay nuevas terapias como ciertas técnicas no tan invasivas. Por ejemplo, hay un tipo de cirugía que se llama por estereotaxia. Se introduce una aguja en el cráneo, no tiene que abrir todo el cráneo, y se aspira el coágulo,
¿no? Entonces esto muchas veces reduce el tamaño del hematoma y mejora mucho la supervivencia de los pacientes. Y en algunos casos pueden requerir una ventilación mecánica, ¿no? Porque ¿qué sucede? Que cuando el derrame es muy extenso puede afectar la respiración. Entonces hay que intubar al paciente, conectarlo a un ventilador, son medidas de soporte avanzado, ¿no? Para que cuando pase esa inflamación o ese coágulo se vaya reabsorbiendo, pues al paciente pueda respirar por sí mismo. Entonces, por eso le puede salvar la vida, ¿no? En un momento dado, ¿no? Entonces, son medidas que dependen de cada caso. Siempre será más importante hacer prevención. Es la mejor medicina. Por eso todas estas campañas, ¿verdad?, de prevenir el sobrepeso, hacer ejercicio, comer sano, son fundamentales. Y estar conscientes que hay factores pues que no podemos modificar y uno de ellos es la edad, ¿no? Pero hay cosas que sí están en nuestras manos y uno de ellos es el control de la presión y los hábitos que pueden ser dañinos como el fumar, ¿verdad? O el consumo de bebidas alcohólicas de manera desmedida. Desmedida, sí, ahí vienen los leones. Usted, doctor. Ahí vienen los leones, ahí vienen los leones, ¿verdad? Hablando del tema, pero doctor, le agradecemos muchísimo, ya se nos terminó el tiempo, pero siento que sí abarcamos muy bien pues este tema que ya hemos tocado en otras ocasiones y que lo vamos a seguir haciendo porque es fundamental que la gente sepa que se tiene que acudir a checar, que es importante y bueno, conocer como siempre más. Doctor, le agradecemos. Gracias, Nancy, muy amable por la invitación. Esperamos verlo la próxima semana. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.